¿Alguna vez has notado que ciertos números parecen repetirse en tu vida de una manera que no puedes ignorar? Tal vez veas el mismo número en relojes, matrículas de automóviles o recibos de compra. ¿Y si te dijera que Dios podría estar enviándote un mensaje a través de esos números? En este video revelaremos 15 formas en las que Dios usa los números para hablarte y cómo reconocer estas señales divinas. La historia bíblica de José nos ofrece un claro ejemplo de cómo Dios utiliza los números para revelar secretos. En Egipto, el faraón tuvo un sueño con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, seguido de 7 espigas llenas y 7 espigas secas. Lo que parecía un simple sueño era, en realidad, una revelación divina sobre 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. José, con la sabiduría otorgada por Dios, interpretó correctamente el significado y ayudó a salvar a toda una nación de la calamidad. Génesis 41, 1-36. Dios estructuró el universo con un orden matemático. La Biblia nos dice en Isaías 40:26, «Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Aquel que saca su ejército de estrellas, todas bien contadas, a las cuales llama por su nombre. Por ser el grande en fuerza y fuerte en poder, ninguna de ellas falta». Esto nos muestra que Dios usa patrones y orden, incluso a través de los números. Los números en la Biblia no son coincidencias. Desde la creación hasta el Apocalipsis, vemos la presencia de números clave en los planes de Dios. El número 7 representa la perfección divina, el 40 simboliza la prueba y la transformación, y el 12 representa el gobierno divino y la autoridad. Pero, ¿qué significan estos números en tu vida diaria? Podría ser que Dios esté usándolos para mostrarte algo que no has visto antes. A lo largo de este video, descubrirás 15 señales divinas ocultas en los números y aprenderás a discernir cuándo Dios está hablándote a través de ellos. Presta atención, porque la respuesta que buscas puede estar en una de estas señales. Ejemplos de cómo Dios usa los números hoy. Una persona que constantemente veía el número 40 en distintos lugares de su vida y más tarde se dio cuenta de que estaba pasando por un periodo de prueba y preparación, al igual que Moisés, en el desierto durante 40 años. Alguien que notaba repetidamente el número 7 y, después de reflexionar, se dio cuenta de que estaba a punto de completar un ciclo en su vida, tal como en la Biblia. El número 7 marca la finalización de un propósito. Una mujer que veía el número 12 una y otra vez y entendió que Dios la estaba llamando a la organización y el liderazgo en su comunidad, de la misma manera que Jesús estableció a sus 12 apóstoles. Llamado a la acción. Si alguna vez has notado que un número se repite en tu vida, compártelo en los comentarios. ¿Cuál es ese número y qué crees que significa para ti? Puede que Dios ya te esté enviando un mensaje y este video te ayudará a interpretarlo correctamente. Desde el principio de los tiempos, Dios ha usado los números para transmitir mensajes y establecer orden en el universo. En la Biblia, cada número tiene un significado profundo y no está allí por casualidad. Dios estructuró el mundo con precisión matemática y los números aparecen en todas partes, en la creación, en las profecías, en las promesas divinas y en los eventos históricos. Los números en la creación, un diseño divino. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo en 6 días y descansó en el 7º. Génesis 1. Este ciclo divino de trabajo y descanso es un patrón que se repite en la vida humana. Desde la división de los días en semanas hasta la forma en que nuestra biología está diseñada, todo sigue un orden perfecto. Además, si miramos la naturaleza, veremos que los números no son aleatorios.
El cuerpo humano sigue patrones matemáticos, como la proporción áurea en nuestro rostro y extremidades. Los pétalos de las flores crecen en secuencias específicas que siguen la sucesión de Fibonacci. El ADN se organiza en estructuras que siguen patrones numéricos precisos. Dios no deja nada al azar, y los números son su firma en la creación. Importancia de los números en la Biblia, más que simbología. La Biblia está llena de números que tienen significados espirituales profundos. Algunos ejemplos clave. El número 1 representa la unidad y la soberanía de Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. El número 3 representa la plenitud divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús resucitó al tercer día. El número 7 significa perfección y plenitud. Dios descansó el séptimo día. Y el libro de Apocalipsis está lleno de referencias al 7. El número 12 simboliza el gobierno divino, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles de Jesús, 12 puertas en la Nueva Jerusalén. Estos números no son coincidencias, sino señales de cómo Dios establece su autoridad y su plan para la humanidad. Diferencia entre la numerología pagana y el discernimiento espiritual. Es importante aclarar que la numerología pagana y el significado bíblico de los números son cosas completamente distintas. La numerología intenta predecir el futuro basándose en cálculos esotéricos y supersticiones. En cambio, Dios usa los números para comunicar principios espirituales y revelar su plan divino. Los números en la Biblia no están ahí para adivinación, sino para recordarnos el orden perfecto de Dios. Por ejemplo, cuando vemos el número 7 repetido en nuestra vida, no significa que estamos destinados a algo mágico, sino que Dios puede estar indicando que un ciclo está llegando a su fin o que está trayendo perfección en un área específica de nuestra vida. Ejemplo bíblico: Daniel y la interpretación numérica de las profecías. Un claro ejemplo de cómo Dios usa los números para revelar el futuro está en el libro de Daniel. En Daniel 9, 24, 27, Dios le muestra al profeta la profecía de las 70 semanas que predice la llegada del Mesías y el futuro de Israel. Las 70 semanas simbolizan 490 años de historia profética. Cada número en la visión tenía un propósito y revelaba los tiempos exactos en los que Dios actuaría en el mundo. Este es un recordatorio de que los números en la Biblia no son superstición, sino una herramienta divina para entender los tiempos y los propósitos de Dios. Más ejemplos bíblicos del uso de números. El número 40 aparece constantemente en la Biblia como un tiempo de prueba y transformación. 40 días de diluvio en tiempos de Noé. 40 años de los israelitas en el desierto. 40 días de Jesús en ayuno antes de su ministerio. El número 10 representa la autoridad divina y el juicio, los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés, las 10 plagas enviadas a Egipto, las 10 vírgenes en la parábola de Jesús. El número 666 en Apocalipsis 13:18 es un símbolo de imperfección y rebelión contra Dios, siendo el número del anticristo. Estos ejemplos nos muestran que Dios usa los números para señalar tiempos, pruebas, bendiciones y advertencias. ¿Has notado un número que se repite constantemente en tu vida? Podría ser que Dios te esté mostrando algo a través de él. Escribe en los comentarios cuál es el número que más ha aparecido en tu vida y cómo crees que Dios te está hablando a través de él. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite entender los mensajes de Dios a través de los números. Dios usa los números para comunicar mensajes espirituales a sus hijos. Cada número en la Biblia tiene
un significado que nos ayuda a entender su voluntad y propósito. En este bloque exploraremos los primeros 3 números que tienen un impacto profundo en la fe: el 1, el 2 y el 3. Número 1. Unidad, primacía y nuevo comienzo. El número 1 representa la unicidad de Dios, el principio de todas las cosas y la soberanía absoluta del Creador. La Biblia enfatiza que Dios es uno y que no hay otro fuera de Él. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Desde el principio, Dios dejó claro que Él es el único Dios verdadero. En la vida espiritual, el número 1 simboliza el inicio de algo nuevo, una nueva temporada y un nuevo pacto con Dios. Ejemplos del número 1 en la Biblia. Adán fue el primer hombre, y de él surgió toda la humanidad. Jesucristo es llamado el primero y el último. Apocalipsis 1:8. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Éxodo 20:3. Aplicación espiritual. Si el número 1 aparece constantemente en tu vida, puede significar que Dios está llamándote a un nuevo comienzo, a ponerlo en primer lugar o a recordarte que Él es único en tu vida. Número 2. Unión, testimonio y confirmación divina. El número 2 en la Biblia simboliza la importancia de la unión y la confirmación del testimonio. Dios estableció que todo asunto importante debía ser confirmado por 2 testigos. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Deuteronomio 19:15. Ejemplos del número 2 en la Biblia. Noé llevó a los animales en parejas al arca. Génesis 7:9. Moisés y Aarón fueron enviados juntos para liberar a Israel. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 para predicar el Evangelio. Marcos 6:7. Aplicación espiritual. Si el número 2 aparece frecuentemente en tu vida, Dios puede estar indicando que necesitas buscar confirmación antes de tomar una decisión importante, o que Él está trayendo una asociación clave a tu vida. Número 3. Plenitud divina y resurrección. El número 3 es uno de los más significativos en la Biblia porque representa la plenitud y la manifestación divina. Dios mismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, mostrando que su naturaleza es perfecta y completa. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Primera Juan 5:7. Ejemplos del número 3 en la Biblia. Jesús resucitó al tercer día, demostrando. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, antes de ser liberado. Jonás 1:17. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero luego Jesús lo restauró, preguntándole 3 veces si lo amaba. Juan 21:15-17. Aplicación espiritual. Si el número 3 se repite en tu vida, puede indicar que Dios está completando un proceso en tu vida o que está llamándote a experimentar una resurrección espiritual. ¿Alguno de estos números ha aparecido repetidamente en tu vida? ¿Crees que Dios puede estar hablándote a través de ellos? Escribe en los comentarios qué número ha sido más significativo para ti y cómo crees que Dios te está guiando a través de él. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite esta enseñanza. En este bloque exploraremos el significado de los números 4, 5 y 6 en la Biblia y cómo Dios los usa para transmitir mensajes espirituales. Cada uno de estos números tiene un propósito y una enseñanza divina que puede revelar verdades profundas sobre nuestra vida y nuestro caminar con Dios. Número 4. Estabilidad, creación y universalidad. El número 4 en la Biblia está relacionado con la totalidad de la creación y la estabilidad. Representa los 4 puntos cardinales: norte, sur,
este y oeste, los 4 elementos naturales, tierra, aire, fuego y agua, y las 4 estaciones del año. Este número nos habla del equilibrio y la base sólida que Dios establece. Desde los 4 extremos de la tierra vendrán los escogidos de Dios. Marcos 13:27. Ejemplos del número 4 en la Biblia. Los 4 ríos del Edén que regaban el huerto. Génesis 2, 10, 14. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos dan una visión completa de Cristo. Los 4 seres vivientes en Apocalipsis que rodean el trono de Dios. Apocalipsis 4, 6, 8. Aplicación espiritual. Si el número 4 aparece repetidamente en tu vida, puede ser una señal de que Dios está trayendo orden, estabilidad y dirección en todas las áreas de tu vida. Número 5. Gracia, favor y redención. El número 5 en la Biblia simboliza la gracia y el favor divino. Es un número que representa la bondad de Dios hacia la humanidad y su capacidad de redimirnos a través de su amor. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Ejemplos del número 5 en la Biblia. Los 5 libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. David tomó 5 piedras para derrotar a Goliat, en Samuel 17:40, demostrando que la gracia de Dios era suficiente. Jesús multiplicó 5 panes para alimentar a una multitud de más de 5,000 personas. Mateo 14, 17, 21. Aplicación espiritual. Si el número 5 aparece con frecuencia en tu vida, Dios podría estar recordándote que su gracia es suficiente para ti, que Él está obrando a tu favor incluso en los momentos más difíciles. Número 6. Humanidad, esfuerzo propio y falta de plenitud. El número 6 en la Biblia representa la humanidad y su imperfección. Fue en el 6º día cuando Dios creó al hombre, lo que lo relaciona directamente con nuestra naturaleza terrenal. También simboliza el esfuerzo humano sin Dios y la incapacidad de alcanzar la plenitud sin su presencia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13:18. Ejemplos del número 6 en la Biblia. El hombre fue creado en el 6º día. Génesis 1:26-31. Los 6 días de trabajo antes del descanso en el 7º. Éxodo 20:9-10. El número 666, símbolo del dominio humano sin Dios, asociado con la bestia en Apocalipsis. Aplicación espiritual. Si el número 6 aparece constantemente en tu vida, puede ser una advertencia de que no confíes solo en tus propias fuerzas, sino que dependas más de Dios para completar lo que falta en tu vida. ¿Has notado que alguno de estos números aparece repetidamente en tu vida? ¿Crees que Dios te está mostrando algo a través de ellos? Escribe en los comentarios cuál de estos números has visto con frecuencia y qué significado crees que tiene en tu vida. El número 7 es uno de los más poderosos en toda la Biblia. Se repite a lo largo de las Escrituras como un símbolo de perfección, plenitud y cumplimiento del propósito divino. Desde la creación hasta el Apocalipsis, el número 7 marca momentos en los que Dios establece orden y cumplimiento. El significado profundo del número 7. El número 7 aparece más de 700 veces en la Biblia y está estrechamente relacionado con el plan perfecto de Dios. En muchas ocasiones, Dios utiliza este número para señalar el final de un proceso o la conclusión de algo que estaba en preparación. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6º.
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo su ejército. Y reposó Dios en el séptimo día de toda la obra que hizo. Génesis 2:1-2. Dios completó la creación en 6 días y descansó el séptimo día, estableciendo así el primer patrón de descanso y plenitud. Esto nos enseña que todo lo que Dios comienza, Él lo lleva a su total cumplimiento. El número 7, en la historia bíblica. Los 7 días de la creación. Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Génesis 2:1-3. Josué y la conquista de Jericó. Dios ordenó que los israelitas rodearan la ciudad durante 7 días y el séptimo día dieron 7 vueltas antes de que los muros cayeran. Josué 6:1-20. Los 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis 4:5 se mencionan los 7 espíritus de Dios como una representación de su plenitud. Las 7 iglesias del Apocalipsis. En Apocalipsis 2:3, Dios envía mensajes a 7 iglesias, simbolizando su mensaje a toda la iglesia. Las 7 trompetas del Apocalipsis. En Apocalipsis 8:2, los 7 ángeles tocan 7 trompetas que anuncian juicios sobre la tierra. Estos eventos muestran cómo el número 7 marca el cumplimiento del propósito divino en distintos momentos de la historia. ¿Cómo Dios usa el número 7? Hoy, el número 7 sigue apareciendo en la vida de muchas personas como una señal de que Dios está cerrando un ciclo o llevando algo a su plenitud. Algunas maneras en que Dios puede usar este número incluyen: cerrar una temporada de prueba y traer descanso. Confirmar que algo ha sido completado en tu vida. Prepararte para una nueva fase espiritual. Por ejemplo, muchas personas han notado que cuando ven el número 7 repetidamente, es porque están entrando en un periodo de paz y estabilidad después de una etapa de lucha. Otros han experimentado milagros en momentos en los que este número apareció de manera constante en su vida. Testimonio impactante. Una mujer que estaba pasando por dificultades económicas comenzó a notar que el número 7 aparecía constantemente en su entorno. Lo veía en matrículas de coches, en recibos y en relojes. Sintió que Dios le hablaba, diciéndole que un ciclo difícil estaba llegando a su fin. Poco después, recibió una gran bendición financiera que transformó su situación. Versículos claves sobre el número 7. Génesis 2:2. En el séptimo día Dios completó su obra y descansó. Josué 6:4. El séptimo día darán 7 vueltas alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Apocalipsis 1:20. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Has notado que el número 7 aparece repetidamente en tu vida? ¿Sientes que Dios está cerrando un ciclo o llevándote a una nueva temporada? Escribe en los comentarios si el número 7 ha sido significativo para ti y cómo Dios te ha hablado a través de él. En este bloque exploraremos los significados espirituales de los números 13, 14 y 40 en la Biblia. Aunque algunos de estos números son considerados negativos por la cultura popular, en la Escritura vemos que Dios los usa para mostrar procesos, transiciones y victorias espirituales. Número 13. Rebelión, prueba y superación. El número 13 en la Biblia se asocia con la rebelión, el pecado y el desafío contra la autoridad divina, pero también con la transformación y el cambio después de la prueba. Los hijos de Ismael fueron 12 príncipes según sus tribus, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue recogido a su pueblo. Génesis 25, 16, 17. Ejemplos del número 13 en la Biblia. En el año 13, varios reyes de la Biblia se rebelaron contra sus gobernantes. Génesis 14:4. En la última cena,
Había 13 personas presentes, incluyendo a Judas, quien traicionó a Jesús. Ismael, símbolo de la carne y la incredulidad, tenía 13 años cuando Dios hizo su pacto con Abraham, Génesis 17:25. Aplicación espiritual. Si el número 13 aparece en tu vida, puede ser una señal de que estás en un periodo de prueba o rebelión, pero con la oportunidad de transformación. Dios usa este número para indicar la necesidad de depender completamente de Él y confiar en su plan. Número 14. Sacrificio, salvación y doble bendición. El número 14 es un número de liberación y salvación en la Biblia. Muchas de las intervenciones divinas más importantes ocurrieron en el día 14 de un mes, lo que lo asocia con el rescate y la bendición. Estas son las generaciones de Jesús, el Cristo. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Mateo 1:17. Ejemplos del número 14 en la Biblia. La Pascua se celebraba el día 14 del mes de Mil. Nisan, cuando Dios liberó a Israel de Egipto, Éxodo 12:6. Jesús es la culminación de 3 grupos de 14 generaciones, mostrando su linaje real y divino, Mateo 1:17. Jacob trabajó 14 años para poder casarse con Raquel, lo que simboliza perseverancia y sacrificio, Génesis 29:27. Aplicación espiritual. Si el número 14 aparece en tu vida, Dios podría estar preparándote para una temporada de liberación, sacrificio y recompensa. Es un número que señala la gracia de Dios y su intervención en los momentos clave. Número 40. Prueba, transformación y preparación. El número 40 es uno de los más importantes en la Biblia, ya que representa períodos de prueba, purificación y preparación para un nuevo propósito. Dios usa el número 40 para marcar tiempos de transición y crecimiento espiritual. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4:1-2. Ejemplos del número 40 en la Biblia. El diluvio duró 40 días y 40 noches, marcando el juicio de Dios y un nuevo comienzo para la humanidad. Génesis 7:12. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios. Éxodo 24:18. El pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Números 14:33. Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de iniciar su ministerio. Mateo 4:2. Aplicación espiritual. Si el número 40 aparece constantemente en tu vida, Dios puede estar mostrándote que estás en un proceso de prueba y preparación para algo mayor. Es un número que señala transiciones espirituales importantes y crecimiento en la fe. ¿Has notado que alguno de estos números aparece repetidamente en tu vida? ¿Crees que Dios te está guiando a través de ellos? Escribe en los comentarios qué número ha sido más significativo para ti y cómo crees que Dios te está hablando a través de él. Hasta ahora, hemos explorado cómo Dios usa los números en la Biblia para comunicar mensajes espirituales y guiarnos en nuestra vida. Sin embargo, es fundamental aprender a discernir cuándo un número es realmente una señal de Dios y cuándo es simplemente una coincidencia. En este bloque veremos cómo identificar correctamente un mensaje divino a través de los números y evitar interpretaciones erróneas. Cómo distinguir una coincidencia de un mensaje divino. Dios habla de muchas maneras, pero no todo lo que experimentamos es necesariamente una señal de Él. Para discernir si un número tiene un significado espiritual en tu vida, es importante analizar 3 factores clave. 1. Alineación con la palabra de Dios.
Dios nunca se contradice. Si un número parece tener un significado, pero no está respaldado por la Biblia, es posible que no sea un mensaje divino. 2. Paz interior y testimonio del Espíritu Santo. Dios habla con paz. Si sientes confusión o ansiedad al ver un número repetirse, es probable que no sea una señal divina. En cambio, cuando Dios habla, su mensaje viene con tranquilidad y certeza espiritual. 3. Confirmación externa o patrón recurrente. Cuando Dios quiere comunicar algo, usualmente lo confirma de diferentes maneras. Puede ser a través de una predicación, una conversación inesperada o incluso un sueño. Si el número aparece constantemente en momentos claves, es posible que Dios esté intentando llamar tu atención. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Historia bíblica. Gedeón y la confirmación de Dios. Un ejemplo de cómo Dios confirma sus mensajes lo encontramos en la historia de Gedeón. Cuando Dios llamó a Gedeón para liderar a Israel en la batalla, él pidió señales para asegurarse de que realmente era Dios quien le hablaba. Entonces Gedeón dijo a Dios: «Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, y quedara seca toda la tierra alrededor, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho». Jueces 6:36-37. Dios cumplió la petición de Gedeón y le dio la señal que pedía. Este pasaje nos enseña que no está mal pedir confirmación a Dios cuando no estamos seguros de un mensaje. Lección clave. Si crees que Dios te está hablando a través de un número, ora y pide confirmación. Dios no se ofende cuando buscamos claridad, sino que nos responde con amor. Ejemplos contemporáneos de discernimiento espiritual. Muchas personas han experimentado cómo Dios les ha hablado a través de los números. Aquí algunos testimonios. Marcos vio repetidamente el número 40 durante una temporada difícil de su vida. Oró y sintió que Dios le estaba mostrando que estaba en un período de prueba y preparación. Poco después, recibió una oportunidad de trabajo que cambió su vida. Sofía notaba el número 7 constantemente. Comenzó a buscar en la Biblia y se dio cuenta de que Dios la estaba llamando a cerrar un ciclo de dolor y a confiar en que Él estaba completando una obra en su vida. Carlos veía el número 12 en todas partes. Después de orar, sintió que Dios lo estaba llamando al liderazgo en su iglesia. Estos testimonios demuestran que cuando un número es de Dios, Él lo confirma de maneras que fortalecen nuestra fe y nos guían a tomar decisiones correctas. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6. ¿Cómo evaluar si un número es una señal de Dios? Aquí hay un método práctico en 3 pasos para evaluar si un número es un mensaje divino. 1. Ora y busca en la palabra de Dios. ¿El número tiene un significado bíblico? ¿Está relacionado con algo en tu vida actual? 2. Observa si hay confirmaciones externas. ¿El número aparece en momentos claves o está acompañado de otros mensajes espirituales? 3. Escucha al Espíritu Santo. ¿Sientes paz cuando piensas en el número y su posible mensaje? Si un número sigue apareciendo y se alinea con la palabra de Dios, es probable que sea una señal de Él. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y Santiago 1:5. ¿Alguna vez has experimentado una confirmación de Dios a través de un número? ¿Cómo supiste que era un mensaje divino?
Hemos explorado cómo Dios usa los números para hablar con nosotros y cómo discernir si un número en nuestra vida es realmente una señal divina. Ahora, en este último bloque, veremos cómo aplicar este conocimiento de manera práctica en nuestra vida diaria y asegurarnos de que estamos alineados con la voluntad de Dios. Resumen de las 15 señales. Repaso de los números divinos. Antes de pasar a la aplicación práctica, hagamos un breve repaso de lo que hemos aprendido sobre los números en la Biblia. Número 1. Unidad y nuevos comienzos. Número 2. Unión, testimonio y confirmación. Número 3. Plenitud divina y resurrección. Número 4. Creación, estabilidad y totalidad. Número 5. Gracia y favor divino. Número 6. Humanidad e imperfección sin Dios. Número 7. Perfección, plenitud y descanso divino. Número 8. Nuevo comienzo y regeneración. Número 9. Fruto del Espíritu y finalización. Número 10. Ley, orden y responsabilidad. Número 11. Transición y prueba. Número 12. Gobierno divino y liderazgo. Número 13. Rebelión y transformación. Número 14. Sacrificio y liberación. Número 40. Prueba, preparación y transformación. Cada número tiene un propósito y una enseñanza para nuestra vida. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto de manera práctica? Pasos prácticos. Para aplicar el discernimiento de números. Dios no quiere que simplemente reconozcamos estos números, sino que aprendamos a interpretarlos de manera bíblica y los apliquemos correctamente en nuestra vida. Aquí hay 5 pasos esenciales para hacerlo. 1. Oremos por sabiduría antes de interpretar un número. La Biblia nos dice que si buscamos sabiduría, Dios nos la dará. Santiago 1:5. Antes de asumir que un número tiene un significado en tu vida, pídele a Dios discernimiento. 2. Registra los patrones y las circunstancias. Si un número sigue apareciendo en tu vida, anota las ocasiones en las que lo ves. ¿Aparece en momentos de oración? ¿En decisiones importantes? Esto te ayudará a notar conexiones claras. 3. Estudia el significado bíblico del número. La Biblia es la mejor fuente de interpretación. Busca referencias bíblicas y analiza si ese número tiene un patrón en la Escritura. 4. Busca confirmación a través de la Palabra y el Espíritu Santo. Si el número realmente es una señal de Dios, Él lo confirmará de múltiples maneras, en una predicación, en un versículo que leas o a través de otras personas. 5. Aplica la enseñanza del número en tu vida diaria. Si Dios te está mostrando un número que representa prueba, prepárate espiritualmente. Si es un número que significa completitud, agradece a Dios porque algo en tu vida está por cerrarse para bien. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Ejemplos de aplicación correcta e incorrecta. Ejemplo de aplicación correcta. Miguel notaba el número 7 constantemente mientras oraba. Buscó en la Biblia y descubrió que el 7 representa plenitud y conclusión. Se dio cuenta de que Dios le estaba mostrando que una etapa difícil en su vida estaba terminando. Esto le dio paz y esperanza. Ejemplo de aplicación incorrecta. Andrea veía el número 13 y creyó que era una mala señal, entrando en ansiedad y miedo. Sin embargo, el número 13 en la Biblia también puede representar un cambio positivo después de una prueba. Si Andrea hubiera buscado en la palabra y pedido sabiduría a Dios, habría entendido que no tenía nada que temer. Lección clave: no interpretemos los números basados en supersticiones o miedo, sino con un corazón alineado a la palabra de Dios. Oración por sensibilidad espiritual. Antes de terminar este estudio, hagamos una oración para pedir sensibilidad espiritual y sabiduría en el discernimiento de señales numéricas. Oración. Padre Celestial,
Gracias porque hablas a través de tu palabra y nos das señales para guiarnos en nuestro camino. Te pedimos que nos des discernimiento para interpretar correctamente los números y mensajes que nos muestras. Ayúdanos a no caer en el miedo ni en supersticiones, sino a confiar en que tú tienes el control de todo. Queremos escuchar tu voz con claridad y seguir tu dirección con fe. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que hemos aprendido sobre estos números y cómo Dios los usa, ¿cómo aplicarás esta sabiduría en tu vida? Escribe en los comentarios, ¿cuál de estos números ha aparecido con frecuencia en tu vida? ¿Cómo crees que Dios te está guiando a través de ellos? No olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesita entender el significado de los números en la Biblia. ¿Te gustaría aprender más sobre señales proféticas y cómo Dios habla en sueños y visiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan sanidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos mensajes de restauración y crecimiento espiritual. Comparte este video con alguien que esté luchando con relaciones difíciles. Podría ser la palabra que esa persona necesita. Dios tiene algo grande para tu vida. No dejes que el pasado te robe el futuro glorioso que Él ha preparado para ti. Te espero en el próximo video. Recuerda que eres valioso, cree en tu propósito y quédate con Dios.